Saludo en el nombre del Señor. Siempre muy contento, feliz de poder compartir algo de la enseñanza que nos trae las escrituras que nos ha dejado nuestro Padre para beneficio de la iglesia, ¿no? Vamos a entrar el día de hoy en este estudio. Estamos en esta serie de estudios que eh, va a abarcar el libro de Nehemías. La clase anterior nos trajo nuestro hermano Bruno y se hizo ya un introductorio a este tema, ¿no? Al libro en sí. Hoy día vamos a explorar el capítulo 2, desde el versículo 1 al versículo 20. Y vamos a tratar, hermanos, de hacer un esfuerzo por poder uh, sacar el máximo provecho a este libro, ¿no? Que trae cosas muy interesantes para nuestro aprendizaje. Antes de iniciar nuestro estudio, voy a pedirles que me acompañen en oración para poder pedirle ayuda a Dios siempre en el estudio de su palabra. Oremos, iglesia. Padre Dios, Señor Todopoderoso, te estamos muy agradecidos, Padre, por este nuevo día de vida que nos das, por este primer día de la semana en que la iglesia se encuentra reunida, Padre, en diferentes partes del mundo, particularmente acá en Huancha, por este medio virtual, estamos unánimes siempre en el Espíritu, con una misma mente, un mismo Espíritu, un mismo Señor. Padre Santo, bendice este estudio de tu palabra para que sea de provecho nuestro y ayúdanos, Padre, a poder aprender más. Es en nombre de Jesús que oramos. Amén. Bueno, vamos a un rato, voy a sacar la proyección, voy a ir a la lectura. En la lectura, en el capítulo 2, dice, en el mes de Nisan, hermanos, estamos por favor en el libro de Nehemías, en el capítulo 2, empezando en el verso 1, dice, en el mes de Nisan, del año 20 del reinado de Artajerjes. Ahí es donde inicia el contexto de la lectura. Entonces, he visto por conveniente un poco explorar una línea de tiempo para ubicarnos, siempre es bueno, ¿no? Entonces, en esta línea de tiempo, lo que nosotros nos damos cuenta es que al estudiar el libro de Nehemías, estamos ubicados en la línea de tiempo aproximadamente a, eh, a los 450, por ponerle un número, años antes de la llegada de Cristo. Antes de Cristo, 450 años, está reinando este rey Artajerjes, ¿no? El que fue antes de él estaba Jerjes, ya, ese es un dato, digamos, histórico, ¿no? De los que acoplan estas líneas de tiempo, ¿ya? Y entonces estamos en este contexto. 450 años antes de que llegue Jesucristo. Entonces, volvamos a la lectura, y en la lectura nos está diciendo, en el mes de Nisan, se entiende que el mes de Nisan del calendario judío es el inicio de la primavera para ese lugar geográfico del planeta. Entonces, entendemos que está entre los meses de marzo o abril. Ese es el mes de Nisan. El año 20 del reinado de Artajerjes, estamos ya ubicados 450 años antes de Cristo. El contexto, Nehemías, lo vamos a revisar, y eso sí quisiera que me acompañen en la lectura, por favor, porque no la tengo proyectada. Vamos a retroceder un poco para retomar lo que nuestro hermano Bruno, si bien es cierto, ha hecho la introducción, pero ya ha cubierto algunos versículos, ha cubierto el capítulo 1, básicamente, y entonces quisiera solamente releer algunas cosas que son importantes. En Nehemías 1:3 dice, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Le traen una información a Nehemías. La información que le traen a Nehemías no es buena. Le están trayendo una información de que los que habían quedado, porque Jerusalén, el pueblo de Israel ha sido dispersado. Jerusalén es el lugar donde el remanente se está ubicando.
Remanente entendiendo como que es los que quedaron después de esa dispersión. Estamos hablando en esa época de la historia, ¿no? Entonces, lo que está pasando es que estos que se quieren reagrupar, el pueblo de Israel, se quieren reagrupar en Jerusalén, han llegado a un estado, y hay dos características importantes que nos dicen, ¿no? Están en gran mala y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas. Muros derribados y sus puertas quemadas. Son básicamente las dos características, pero esto no es solamente un tema, digamos, que bueno, hay inversión material que hacer o algo de eso, sino es una afrenta, es una vergüenza que un pueblo esté en ese estado, ¿no? Entonces, al tomar conocimiento Nehemías, Nehemías lo encontramos en un contexto de estar en una posición privilegiada, ya que Nehemías es el copero del rey, de este rey Artajerjes. Entonces, él ha llegado a donde ha llegado, obviamente por mano de Dios, entendemos, y está en un estatus bastante cómodo, ¿no? Con todos los privilegios de vivir en la casa, pues, de un rey y ser su hombre de confianza. Pero ahí inicia la historia, no el libro. Este libro que más que todo ve la biografía de Nehemías y obviamente está diseñado para darnos mucho de cómo es el carácter de Dios, ¿no? Bueno, entonces encontramos a este Nehemías en esa posición recibiendo esta mala noticia del pueblo de Israel. Entonces 1:4 dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné y lloré delante de Dios de los cielos. Y ahí empieza la oración de Nehemías. Eso ya lo hemos revisado. Lo que quería traer a contexto es ese inicio del relato, el relato. Encontramos un Nehemías con una noticia, pero esa noticia, notemos un poco y quisiera enfatizar, porque eso es donde va a apuntar el capítulo 2, la sensibilidad de Nehemías. Para mí, nosotros llevamos en nuestra congregación de Huanchac todo un año estudiando la misericordia. Y para mí esta es una clara muestra de misericordia. Es decir, cuando uno toma conocimiento de alguna situación mala y tiene un sentimiento profundo que lo lleva a hacer algo. Eso es lo que es misericordia. Y en este momento, para mí, esta es una mayor expresión de misericordia de un hombre y de un hombre de Dios. Porque inmediatamente recibe la noticia, entonces esa tristeza, ese sentimiento profundo lo lleva a alguna acción. ¿Y cuál es la acción que va a tomar Nehemías? Es orar. Y eso hay que resaltarlo. Él confía en Dios y ora. Entonces, en ese contexto, donde él está laborando para un rey, empieza nuestro relato y nuestro estudio en el día de hoy. Ya se ha hecho la introducción, ahora sí nos metemos en el fondo del asunto. Mes de Nisan, es lo que está proyectado, año 20 reinado de Artajerjes, dice, mientras yo me disponía a servirle vino al rey, ¿ya? Está siendo un siervo del rey, nos hemos enterado en el capítulo 1 que él es el copero, dice, este me miró y como nunca antes me había visto triste en su presencia, me preguntó, ¿por qué estás triste, Nehemías? Enfermo no estás. Lo que reflejas en tu profundo pesar, dice, lo que reflejas es un profundo pesar. Y entonces esa noticia lo había llevado en extremo, como hemos leído en el 1:4, dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré. O sea, se vio tan afectado este Nehemías, y esa es una primera gran lección, ¿ya? Algunos podrán decir, pues bueno, los del pueblo de Israel, los del pueblo de Israel, este, ya, los del pueblo de Israel me comunica ahorita Denny que no estoy proyectando, a ver, voy a ver eso, por favor. Ya me parece que no estoy proyectando, entonces vamos a ver. Ya, siempre la ayuda idónea. Ahí estamos. Ahora sí, estoy en la lectura y dice,
en el mes de Nisan. Ya está, ahí estábamos, ¿no? Entonces, lo que yo estoy tratando ahorita de enfocar es el tema de ese sentimiento de misericordia. Para mí es misericordia. Lo ha llevado a una profunda tristeza y ahí una primera lección ya uno se pregunta y dice, ¿por qué? ¿Por qué estas cosas suceden o se han quedado escritas? Y lo que en el Nuevo Testamento nos dice que todas estas cosas del Antiguo Testamento han quedado escritas para nuestra enseñanza. La primera lección o lo que yo empiezo a decir es, ¿por qué ha llegado a nosotros esa historia? Pueblo de Israel. Ahora, ¿cuál es el análogo? El análogo del pueblo de Israel, nosotros somos el pueblo espiritual. Todas y cada una de las personas que han sido adoptadas como hijos de Dios a través de Jesucristo pase a ser el Israel espiritual. Y ese es el cual nosotros debemos siempre preocuparnos. La pregunta es, si nos traen malas noticias de la iglesia, ¿tenemos esa sensibilidad de llevarnos a una profunda tristeza en extremo? Esa es una primera pregunta que nos hacemos a manera de tratar de sacar una lección. ¿Ya? Profunda tristeza. Y esa tristeza la está notando, pues, el rey. El rey Artajerjes nota esa tristeza. Dice, ¿por qué estás triste, Nehemías? Enfermo no estás. Lo que le reflejas es un profundo pésame. Entonces, naturalmente, Nehemías va a decirle qué es lo que le está sucediendo. Nos ayuda a repasar. Dice, yo sentí mucho miedo y le respondí. Ahí viene un miedo yo diría natural, porque ahora, ¿qué me va a decir como quien dice, él es su jefe, ¿no? Él es el quien le provee, ¿ya? Y Nehemías es un siervo, quien presta sus servicios. Y entonces cuando le da esta pregunta, él tiene miedo, dice, yo sentí mucho miedo y le respondí. Larga vida a su majestad. ¿Cómo no estar triste si la ciudad donde mis padres están sepultados se encuentra en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Hace una pregunta, ¿no? O sea, él está dando a entender de que su tristeza, esa profunda tristeza que está expresada en su rostro, está siendo percibida por el rey. Y el rey toma atención a eso y el rey presta atención a una situación de su copero y entonces ahí viene la intimidación de él de sentirse miedoso y responder. Pero es interesante que el rey tome atención a esto, ¿no? Entonces, eh, la pregunta sería, para tratar de entender esto, no sé pues si es que algunos hemos crecido en la casa de los papás y entonces sabemos la casa que digamos nos trae recuerdos y si es que viésemos esa casa pues en ruinas, destruida, toda descuidada, maltratada, de alguna manera tenemos ese sentimiento, ¿no? Que nos lleva a pensar de que, wow, ¿qué debo de hacer? Acá es donde mis papás han crecido, yo he crecido y está en ruinas. Entonces, eso trae un sentimiento particular. Acá el sentimiento está más extremo al ver toda una ciudad que está pues en ruinas y sin puertas, y ahí es donde él probablemente ha sido criado, y entonces eso es lo que está sintiendo. Versículo 4. Y el rey me preguntó entonces, ¿y qué es lo que pides? Yo lo he resaltado esto porque si uno tiene la oportunidad, en este caso la elección es grande, Nehemías está teniendo una gran oportunidad. El mismo rey, quien es la máxima autoridad y tiene mucho poder sobre todo un reinado, en este caso Artajerjes, entonces le está dando una oportunidad. ¿Ya? Acá la lección también es esa, que a veces se van a presentar oportunidades y hay que saber reconocerlas. Nehemías nos va a dar una gran lección de saber reconocer y aprovechar esa oportunidad. El rey le pregunta, ¿por qué estás así? Nehemías explica por qué está así. El rey le vuelve a preguntar y le dice, ¿y qué es lo que pides?
Ahora, cuando a uno le dan esa gran oportunidad, miren la reacción de Nehemías. Otra gran lección como para tomar nota, ¿no? Dice, yo oré al Dios de los cielos. Es decir, él no está tratando de confiar en su habilidad, en su capacidad mental para poder dar respuesta a esa gran pregunta, porque es una gran oportunidad, sino va y la medita inmediatamente con Dios. Cuando él recibe la mala noticia y lo entristece tanto de la situación del pueblo de Israel, el remanente en Jerusalén, él lo que hace inmediatamente es orar a Dios. Ahora, cuando tiene esta oportunidad para hacer algo o remediar lo que le está pasando al pueblo de Israel por ese sentimiento profundo de misericordia que tiene, inmediatamente ora a Dios. Eso es como para tomar nota, hermanos. ¿Ya? Entonces, dice, yo oré al Dios y le respondí al rey. Si es la voluntad de su majestad y este siervo suyo es digno de su bondad, permítame su majestad ir a Judá, a la ciudad donde están sepultados mis padres para reedificarla. Miren, yo en este versículo 4 y quisiera que todos prestemos atención, estamos estudiando, estamos escudriñando las escrituras para tratar de sacar el máximo provecho. Miren, cuando uno tiene una pregunta tan puntual como la que le hizo el rey, tiene uno que tener una respuesta muy puntual. ¿Qué es lo que pides? Yo quiero ir a la ciudad Judá y quiero reedificarla. Punto. Eso es lo que quiero hacer, yo, Nehemías. Eso es lo que Dios ha puesto en mi corazón, como lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? ¿Y por qué Dios ha puesto eso en su corazón? Porque Nehemías está poniéndose a disposición de Dios para cumplir sus propósitos. Por eso viene el tema de la oración. ¿Y qué es lo que pides? Yo ore al Dios. Y el Dios que le ha puesto algo en su corazón y ahí viene la respuesta. ¿Qué cosa quieres tú hacer? Quiero ir a Judá, la ciudad. ¿Para qué? Para reedificarla. ¿Qué quiero reedificar? Los muros están derribados, las puertas están quemadas. Versículo 6. Y acá tenía una pequeña ilustración. A ver, les comparto. Yo no estaba proyectando, pero acá vamos. Esto es lo que me imagino en esa escena, ¿no? Eso es lo que se imaginan los que han estudiado esta escena, ¿no? Un rey, el rey Artajerjes, acá Nehemías sirviéndole al rey el vino, y en esa situación es donde el rey está identificando por su rostro a Nehemías que está muy triste. Y entonces ahí es donde estamos estudiando esta parte, esta interacción entre el rey y Nehemías. Ahora, el relato bíblico, y esta imagen es real, nos dice de que la esposa estaba ahí presente. Es un particular, pero vamos a ver. Dice, el rey que tenía al lado a la reina me preguntó. Ahí viene una repregunta. ¿Qué necesitas? Necesito ir a la ciudad y reedificarla. En otras palabras, está insinuando un permiso. ¿No? ¿Por qué? Porque si él está sirviéndole a Artajerjes como copero, entonces él va a dejar de cumplir estas funciones. ¿Para qué? Para ir a atender la situación que le está manifestando. Entonces ahí el rey piensa en esta, como que, ¿qué va a pasar? O sea, ¿te vas a ir para siempre? Dice, el rey que tenía al lado de la reina me preguntó, ¿cuánto tiempo necesitas? ¿Cuándo piensas regresar? Y yo le dije el tiempo que necesitaba y el rey consintió en dejarme partir, dejarlo partir. Hasta ahí es como quien dice un permiso. Si tienes esta situación que resolver, pues, y tú eres mi copero, tú estás a mi servicio, eres mi hombre de confianza, y estás en esta situación y me la estás explicando y me dices, ya tal tiempo es el que necesitas, ya, yo te dejo ir. Y esa es la situación que está pasando, ¿no? Entonces, como les digo, imaginando la escena, ¿no? Entonces, eh, yo quiero ir un poquito más allá. ¿Por qué? Porque se nota desde el inicio del relato de que tenemos a un Nehemías que es un hombre de oración.
Si es un hombre de oración, obviamente es un creyente en Dios. Tiene la confianza de que Dios es el que controla su vida, ¿no? Y entonces, cada vez que tiene alguna situación difícil, él manifiesta sus, digamos, las cosas que le suceden, todas sus ansiedades, sus afanes, los traslada a Dios, ¿no? Y entonces entendemos ahí, se está entendiendo, se está perfilando en este libro, el libro de Nehemías autobiográfico, que él se está describiendo como un siervo de Dios. En su contexto terrenal es un siervo de un rey, ¿no? Y ahora está en esta oportunidad. Ahora, Nehemías tiene confianza de que Dios va a proveer cosas a través del rey. Y esta es una lección también que nos trae este capítulo. Cómo Dios nos va a proveer por alguien que no es de los suyos. El rey no es de los suyos. El rey es alguien ajeno al pueblo de Israel. El rey es ajeno al tema de Dios. Entonces, vamos a ver cómo Nehemías va a tratar de confiar en que Dios va a tener una provisión a través de alguien más. En este caso, Artajerjes, ¿ya? Porque Artajerjes no está identificado con el pueblo, él está identificado con Nehemías, pero Nehemías está aprovechando esa situación, que es como nos enseña la Biblia que suceden las cosas. Ya. Entonces dice, versículo 7, también le dije, si es la voluntad de su majestad, que se me den cartas para los gobernadores del otro lado del río, para que me permitan pasar y yo pueda llegar a Judá. Si mi objetivo es ir a Judá, a la ciudad de Jerusalén, entonces visualizo dificultades, porque probablemente cuando esté en camino voy a tener alguna serie de obstáculos. Entonces, pero si el rey, y él está entendiendo de que estas cartas le van a servir para facilitar su paso hasta Judá, entonces, rey, por favor, dame cartas. Además le está pidiendo eso, ¿ya? Cartas. Y dice, una carta más que Asaf, el guardián de los bosques del rey. El rey es poderoso, el rey tiene toda una logística en su reinado y tiene un guardián de los bosques. Ese guardián de los bosques es Asaf. Y además, Nehemías, confiado en toda la petición que le ha hecho a Dios para que él vaya y cumpla ese propósito, entonces él necesita recursos y necesita y sabe que va a necesitar madera. Entonces, en ese contexto, dice, una carta más para que Asaf, el guardián de los bosques del rey, me provea la madera necesaria para reforzar las puertas del palacio del templo, las murallas de la ciudad y la casa donde voy a vivir. ¿Ya? Entonces, estamos viendo de que Nehemías tiene un plan, pero no un plan autónomo, un plan único de él, sino un plan ligado y combinado con la ayuda que va a proveer Dios. Yo no puedo ir a un lugar y pensar reedificar todas unas murallas y cambiar las puertas quemadas si es que no tengo recursos. Entonces, la manera de proveerse recursos está a través de este rey. Pero Dios está de por medio, porque Dios es el que va a utilizar este rey y los recursos que él tiene para poder cumplir sus propósitos. En este caso, dame cartas. Eso está en manos del rey. Dame madera. Eso ya parece una petición bastante ambiciosa. Ya, son recursos del rey. Y entonces, vamos a ver qué contesta el rey. Y entonces ahí dice, todo eso me lo concedió el rey. Y ahí viene la gran lección, una de las grandes lecciones de esta mañana. Estamos aprendiendo, hermanos, de lo que ha quedado escrito. Dice, porque la bondad de mi Dios estaba conmigo. O sea, no le han dado esas cartas, no le han dado primero el permiso, no le han dado el permiso, no le han dado las cartas para facilitarlo en su viaje hacia Judá, no le han dado la madera, el material que necesita, no solamente para las puertas y los muros, sino para construir él una casa para él.
porque él estaba pensando que va a necesitar una casa donde morar. Todas esas cosas no les han dado porque Nehemías le cae bien al rey, sino porque la bondad de mi Dios, dice, estaba conmigo. Él está plenamente confiado en que la provisión del Todopoderoso está siendo o está poniéndose en acción a través de todos los recursos que Dios puede utilizar. Y Dios está utilizando pues a un rey para proveer a Nehemías. Él está confiado y dice, porque la bondad de mi Dios estaba conmigo. Finalmente, en esta primera parte del estudio dice, fui entonces con los gobernadores del otro lado del río y les entregué las cartas del rey. Ya está, entonces ya está en plena acción el plan, ya pasó este escenario y entonces él está yendo a. Entonces, ha entregado las cartas, además el rey había enviado, o sea, Dios no solamente provee lo que se le pide, sino además da un extra. ¿Cuál es el extra? Dice acá, además el rey había enviado a sus capitanes, a sus soldados de caballería, para que me escoltaran. Qué hermoso es esto, hermanos. Uno pide cosas a Dios y Dios no solamente le da lo que le pide, sino le va a proveer mucho más. Dios ha tocado a este rey y dice, ya, aparte que lo vas a dejar ir, aparte que le estás dando facilidades con el poder que tú tienes y material para que cumpla su propósito, además protección, capitanes, soldados de la caballería para que me escoltara. Y ahí va a empezar a aparecer estos personajes que yo resalto acá, Sanbalat y Tobías. Ya dice, 10. Pero cuando lo supieron, Sanbalat el horonita y Tobías el siervo de Amonita, se enojaron mucho, pues no les gustó que alguien se preocupase por el bien de los israelitas. O sea, es decir, que vamos a empezar acá a visualizar que cuando uno tiene un plan para las cosas de Dios, siempre va a haber enemigos, siempre va a haber oposición. Y acá se está personificando en el nombre de Sanbalat y Tobías, que empiezan a aparecer en escena. Vamos a ver más cosas que adelante que van a hacer ellos, ¿no? Entonces, hasta este punto quería un poquito ilustrarles las cosas que se vienen, ¿ya? Esto, un poco este escenario. Lo que quisiera es ilustrarles, que nos familiaricemos un poquito con este cuadrito que traigo acá. ¿Ya? En el tiempo de Nehemías, era la configuración de los muros que rodeaban a la ciudad. Esta era la configuración. Aproximadamente, estamos hablando de unos, yo diría, aproximadamente, según lo que revisa, unos 4.000 metros, o sea, 4 kilómetros de perímetro, aproximadamente. Solamente para darles una referencia, ¿no? Tal vez son unos muros pequeños, tal vez es una ciudad pequeña, no, tenía un perímetro de 4 kilómetros aproximadamente. Otro dato que he encontrado es de que este era el muro en el tiempo del muro de Jerusalén en tiempo de Nehemías, pero el muro actual de la ciudad de Jerusalén, o lo que ya es más actual, abarca mucho más. Es como en la ciudad del Cusco, lo que era el centro histórico, y ahora lo que es pues la ciudad, ¿no? Acá esto es en tiempos de Nehemías. Ya. Eso quería mostrarles. Han hecho alguna recreación en 3D de esto para entenderlo. Lo que vemos acá en el planito, en planta, podemos verlo en una recreación, ¿no? Para darnos cuenta, digamos, de qué muros estamos hablando, ¿no? Estos son los muros que rodeaban la ciudad de Jerusalén en tiempos de Nehemías aproximadamente. ¿Ya? Y esto para un poco visualizar, ¿ya? Vamos a hablar de muros, vamos a hablar de las puertas y el trabajo que va a hacer Nehemías. Acá hay una foto para imaginar un poco el contexto de estos muros, ¿no? Reales, ¿no? En algún tipo de investigación o estudios que han hecho acerca de esta situación. Un poco para idealizar, hermanos. Entonces nos vamos a seguir con el relato. Vamos a ver. Esa fue la primera parte, ahora cubro la segunda parte. Dice, 3 días
después de haber llegado a Jerusalén, me levanté por la noche y salí acompañado de varios hombres sin que nadie supiera lo que Dios me había inspirado a hacer en Jerusalén. Ya, en la versión Reina Valera, si ustedes se dan cuenta, esta es Reina Valera contemporánea. Esa es una versión interesante que he encontrado, pero la clásica, la que nosotros tenemos de 65, Reina Valera, dice en el 2.12, eso me llama la atención, es muy importante, dice, uh, dice, llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Lo que Dios había puesto en mi corazón. Lo que Dios había puesto en mi corazón. Eso me llama mucho la atención, hermanos, porque cuando uno tiene misericordia, que es con lo que inicia todo esto, y va a apelar a Dios en oración, Dios va a poner en tu corazón lo que Él quiere hacer. Entonces, eso me llama mucho la atención. Acá la Reina Valera contemporánea dice lo que Dios me había inspirado a hacer. O sea, Él no lo revela, no quiere, tiene algo en su corazón, ese algo que le ha puesto es Dios, obviamente, pero Él no lo revela. Pero ahí nos estamos dando cuenta de que todo inicia cuando Dios pone algo en tu corazón. Pero ese algo en tu corazón está porque tú has orado y te has puesto a disposición de Dios para decir, Dios, hazme útil, hazme un siervo útil, ¿no? Para tu obra. ¿Qué yo puedo hacer? En este caso, Nehemías tiene una tarea. Ver, ya Dios ha puesto en su corazón los muros y las puertas. Hay que reconstruirlas. ¿Ya? Y para eso ha salido de los privilegios que tenía en una casa de rey. Vamos a ver pues todo lo que va a pasar, porque en este primer trimestre del año vamos a estudiar todo lo que le va a suceder a Nehemías. Y vamos a enterarnos bien del libro. El libro está bastante interesante, hermanos. Hay que tratar de ver los particulares y sacarle la enseñanza. Ya, entonces, dice, no llevaba yo más caballo que el que iba montando. Entonces, ¿quién está acompañando de noche, después de 3 días de haber llegado a Jerusalén? Entendemos que ha llegado a este lugar, ha llegado. Obviamente, esta es la figura de los muros ya reconstruidos, pero vamos a darnos cuenta de qué es lo que está viendo él. Sale de noche y lo que va a pasar es que dice, acompañado de varios hombres, esa es la información que trae el 11, ¿ya? Y él está yendo a caballo. No llevaba yo más caballo que el que iba montado. Salí de noche, recorrí la puerta del valle, que va a la fuente del dragón y a la puerta del basurero. Vamos a tratar de reconstruir ese recorrido en este mapita que he encontrado. Miren, dice, salí de la puerta del valle. La puerta del valle, según este mapita, está acá. Está en inglés, Valley Gate, dice, ¿no? Acá está el Valley Gate, que es la puerta del valle. Y según el relato bíblico, él se va a dirigir a la puerta del muladar, dice ahí. O en esa versión nos dice a la puerta del basurero. ¿Ya? Este es el Dung Gate. Entonces, él está yendo a la parte inferior, está recorriendo, ¿ya? Va a pasar abajo, está de noche, él está en caballo y está acompañado por varios hombres. Eso es lo que está sucediendo. Dice, salí de noche, recorrí la puerta del valle que va de la fuente del dragón a la puerta del basurero. Y pude ver que las murallas de Jerusalén habían sido derribadas. Entonces, lo que entendemos es que en este tramo de la parte de Jerusalén, de los muros, él está identificando varios muros derribados. Esa es la información bíblica que nos provee. Dice, y que las puertas habían sido consumidas por el fuego. Consumidas por el fuego quiere decir que no habían puertas. Y habían probablemente un poco los vestigios de, ¿no? Lo que fue la puerta o las ruinas, ¿no? De la madera pues consumida por el fuego. Dice, luego me dirigí a la puerta de la fuente
y al estanque del rey. Entonces, ¿cómo continuó su corrido? Acá está The Fountain Gate, dice la puerta de la fuente, y acá va a llegar hasta lo que él dice, el estanque del rey. Acá dice un artificial pool. Entonces, lo que entendemos es de que él ha salido de esta puerta del valle, ha dado, como quien dice, todo un recorrido. Luego llega y la información que nos trae es de que no va a continuar. ¿Por qué dice? Dice, pero como mi caballo no podía pasar, subí al torrente y observé la muralla. Entonces, desde este lugar entendemos, desde este área, que empieza a avanzar en su caballo y ve toda esta parte de la ciudad, ¿no? Si quisiéramos ver en esquema, lo que él ha salido es parte de esta puerta. Él da la vuelta en todo esto, llega acá y ya no puede pasar su caballo, y él lo que va a hacer es regresar. Va a regresar y va a volver por la puerta donde ha salido. Esa es la parte que explora, y ahí va a encontrar en su inspección muros derribados, va a encontrar puertas quemadas. Eso es lo que estamos aprendiendo. Dice, luego me dirigí por la puerta de la fuente y el estanque rey, pero como mi caballo no podía pasar, subí al torrente y observé la muralla. Aprovechando que era de noche, la rodeé y luego entré por la puerta del valle. Es decir, que volvió, pues, ¿no? Después de eso regresé, ya está. Hasta ahí, según lo que yo he visto y lo que hacen la fuente de los estudiosos, dice que el recorrido que ha hecho desde este punto hasta al final son aproximadamente 1100 metros, que es más o menos 1 kilómetro, ¿no? Él en ese recorrido recorrió en caballito 1 kilómetro y hizo la inspección. Eso es algo que también nos trae una lección. A él, todo inició la historia cuando le comunicaron que cómo estaba el estatus del remanente de Israel, que estaba en Jerusalén con muros derribados y puertas. Ahora, lo que está haciendo es corroborar. Dios ha puesto en su corazón algo, pero él quiere corroborar. Vamos a ver cuál es la situación, y hace una inspección visual. La hace de la noche. ¿Por qué la hace de noche? En el 14, en el 16 nos vamos a enterar por qué, ¿ya? Pero ahí va. Si quisiera sacar un esquema para ti, o por cada uno personalmente quiere aprender una lección, cuando tú tienes misericordia, tienes que orar a Dios. Dios va a poner algo en tu corazón, tú vas a identificar un problema, vas a buscar la provisión de cómo Dios te va a proveer para hacer lo que tienes que hacer, pero tienes que dar ciertos pasos firmes. Uno de los pasos firmes de Nehemías, la lección es que va y in situ verifica cuál es la situación, para medir las fuerzas también, ¿no? Entonces, versículo 16 dice, los oficiales no supieron a dónde había ido ni qué había hecho, porque a nadie le había dicho nada. De noche, sin que se enterase nadie, pues Nehemías llegó y él ya sabía de la situación, 1 kilómetro de recorrido, y entonces ahí es donde Nehemías identifica la problemática general de esta situación, ¿no? Dice, ninguno de los que estaba reconstruyendo la ciudad supe lo que hice. O sea, nadie, ninguno de los que estaban ahí supieron. Entonces, eso es algo interesante, ¿no? Todavía mantenerlo en secreto. Si tienes algo, todavía, pues, asegúrate de poder, como quien dice, pulsear, medir bien tus fuerzas para poder tomar la acción. Inmediatamente él visualiza eso, dice, cuando regresó recién, les dije, ¿ya vieron lo mal que estamos? En otras palabras, ¿son conscientes de toda esta situación? Porque ustedes están acá. Jerusalén está desierta y todas sus puertas han sido quemadas. Y empieza a inyectarles eso que necesitan las personas. Ánimo. Anímense, vayamos todos a levantar las murallas de Jerusalén. Basta ya de esta vergüenza. ¿Ya? En la versión Reina Valera 65 dice esta afrenta. Eso es lo que es una vergüenza para ellos de que una ciudad esté sin muros, sin puertas. Es como una ciudad o como alguien desnudo. ¿No te da vergüenza estar desnudo? Vístete, ¿no? En este caso es una ciudad y no es cualquier ciudad,
es la del pueblo de Israel, es los hijos de Israel, es el pueblo de Dios y está así en esa situación. Entonces, alguien tiene que hacer algo, que ese alguien está haciendo Nehemías. Cuando les conté, y a eso lo he resaltado, miren qué interesante esto, cuando les conté la gran ayuda que mi Dios me había brindado, él está transmitiendo la manera en que Dios ha actuado. ¿Cuál es la manera que Dios ha actuado? Lo que el rey me había dicho, todos exclamaron. Él probablemente les ha contado de la oración y cómo él ha pedido al rey. ¿Qué ha pedido? Permiso. ¿Le ha dado permiso? Sí. Le ha pedido cartas además. Le ha pedido material. Y todas esas cosas le ha conseguido el rey. ¿Por qué? Porque él siente que Dios le ha provisto a través del rey. Entonces Dios me ha ayudado, miren, y ahora hagamos lo que tenemos que hacer. Y todos exclamaron y dice, sí, comencemos a reconstruir las murallas. Es que según lo que a ti te suceda, tú tienes que contagiar al resto para que ellos también puedan enterarse de las grandes maravillas que Dios está haciendo con tu vida. Tremendas lecciones que nos está trayendo este libro. Dice, y se dispusieron a poner manos a la obra. Versículos 19 y 20, y ahí empieza nuevamente la situación. Dice, pero la noticia llegó a oídos de Sanbalat, el horonita, de Tobías, el siervo de Amonita, y de Gesén, el árabe, y se burlaron de nosotros, burlaron. Y despectivamente nos dijeron, ¿qué es lo que hacen? ¿Acaso están rebelándose contra el rey? ¿Ya? Y entonces ahí viene pues cuando uno se dispone a, en el inicio ya aparecieron estos Sanbalat y Tobías. Ahora ya cuando están ahí ya se están animando a, hagamos esto porque tenemos el soporte de Dios. Y hay gente que no es del pueblo de Israel, va a empezar a burlarse. ¿Ya? Eso es la oposición. ¿Ya? Ahora, esta es una gran lección también porque cuando queremos hacer las cosas de Dios, Dios no va a hacer las cosas, pues no va a resolver todo y te va a dar muy fácil. Siempre vas a encontrar oposición. Esto es algo que está pasando y esto les ha pasado. Dios no ha resuelto eliminar a Sanbalat, a Tobías y a estos burladores y que van a desanimar a todos, ¿no? Él no elimina, Dios no elimina a esas personas, sino deja que estén ahí. Porque esa es la lección que nos está dando. Cuando tratemos de hacer algo para las cosas de Dios, pues vamos a encontrar siempre oposición. Pero miren cómo va la respuesta. ¿Cuál es la actitud a la oposición que vamos a encontrar? Versículo 20. Yo le respondí, el Dios de los cielos es quien nos ayuda. Y se me viene a la mente el pasaje del Nuevo Testamento donde dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nosotros, sus siervos, hemos decidido reconstruir las murallas y lo vamos a hacer. Esa afirmación está demostrando toda la confianza que tienen en la ayuda de Dios. Porque uno no va a hacer cosas por sus propias fuerzas. Cuando uno se dispone a hacer cosas y retos grandes, confiando en el poder de Dios, ahí viene la mayor gran expresión de fe. Hemos decidido reconstruir las murallas y lo vamos a hacer. Ustedes no tienen ninguna autoridad, ni arte, ni parte en Jerusalén. Ustedes son alguien más. No están dentro de los planes de Dios. Y esos que no están dentro de los planes de Dios, Dios los va a superar. Los va a pasar sobre. Ningún tipo de oposición va a poder detener los planes de Dios. Hace aproximadamente 2000 años Jesús inició algo. Si es de los hombres, iba a quedar por ahí, pero si es de Dios, iba a seguir. Hasta el día de hoy, Jesucristo, el Hijo de Dios, sigue siendo predicado. ¿Y es por qué? Porque Dios está cumpliendo sus propósitos. Y a veces nos ponemos a pensar que Dios está cumpliendo sus propósitos, pero no nos involucramos en los propósitos de Dios tal cual Nehemías.
Hermanos, ya llegando al final de este estudio que hemos concluido con el versículo 20, yo quiero tratar de seguir estimulándolos. ¿Por qué se ha propuesto en este primer trimestre estudiar el libro de Nehemías? Porque es un libro que nos inspira a través de la historia de Nehemías a hacer cosas. Y es que nosotros estamos siendo parte de la historia de la humanidad en la cual estamos viviendo una pandemia. La iglesia de alguna u otra manera se está viendo afectada. Pero Dios va a poner cosas en nuestro corazón, ¿para qué? Para poder animar a la iglesia. Y la iglesia no solo somos Juancha. La iglesia es única y es a nivel mundial. La iglesia puede en estos momentos sentirse un poco desanimada o desarticulada por habernos prohibido, digamos, de alguna manera, el contacto, el vínculo que normalmente teníamos emocionalmente, abrazándonos, besándonos, animándonos, cantando juntos, orando juntos, físicamente. Tal vez estamos en otra modalidad, pero eso Dios va a proveer maneras de poder animarnos nuevamente y hacer algo por la iglesia. Ese es el contexto y el fondo, hermanos, de estudiar este libro. Tratemos de sacarle máximo provecho. Entonces, para finalizar, la última ilustración que les traía era esta, un poco de ver el escenario, ¿no? Acá yo veo un Nehemías en su caballo y algunos hombres y explorando en el recorrido que hemos hecho 1 kilómetro de ver muros derribados, puertas quemadas y tratar de visualizar. Pero siempre confiado en el poder de Dios, vamos a reconstruir esas murallas y vamos a hacerlo porque Dios está ayudándonos. Hermanos, hemos culminado el estudio de esta mañana. Nos hemos quedado en el capítulo 2, lo hemos cubierto todo. Entonces vamos a proseguir en los subsiguientes estudios estudiando el libro de Nehemías. A este punto yo quisiera invitar a algún hermano si tiene algún comentario o alguna pregunta para hacerla llegar en el chat, ¿no?